¿Cómo han estado? Gozosos en la presencia del Señor, amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es venir a alabarle y adorarle y después recibir lo que viene de parte de Él, que es la palabra. Esta palabra que nos santifica. Porque dice la Biblia que el Señor Jesucristo oró por sus discípulos y le dijo: Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, a santificarnos en esta santa palabra, para que no nos desviemos, para que no cometamos errores, como muchas veces a causa de la ignorancia cometimos errores, pero ya no ignoramos la palabra, amén. Y cada día nos estamos fortaleciendo en ella, alimentándonos de este alimento maravilloso, este alimento que no es perecedero, porque dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque esta palabra trae vida eterna. ¿Cuántos se gozan? Porque así es. Yo doy gracias al Señor por este privilegio. El Señor hace cosas con todos nosotros que no nos merecemos. Nada es por merecimientos, sino es por su gracia infinita y por su misericordia. Y por eso yo estoy hoy en este lugar, con temor y temblor, pero con el anhelo de ser útil en las manos del Señor. Útil para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Porque cuando sale la palabra, esta palabra es tan preciosa que algo provoca en nuestras vidas. El que necesita consolación, esta palabra trae consolación. Aquel que necesita exhortación, también la palabra trae exhortación. Pero todo abunda para bien en nuestras vidas, amén. Porque nosotros hemos escogido la mejor parte, la parte de venir a gozarnos en la presencia del Señor, amén. El Señor puso un tema en mi corazón y está relacionado con el tener cuidado de algo. Cuando nosotros, los que somos padres, ¿cuántos aquí somos padres de familia? Cuando nacieron nuestros hijos, cuando nació el primogénito, qué cuidados teníamos que tener con ellos, ¿verdad? A veces nos pasábamos, a veces nos decían los médicos: ya no sea tan cansón con el niño, que no le va a pasar nada. Pero era ese amor de padre por cuidar y por proteger esa bendición tan grande que Dios nos ha dado. Y así aprendimos muchas cosas, recibimos consejos de muchas personas, de nuestros padres, de amigos que ya tenían sus hijos más grandes, que habían pasado por esa etapa de su vida. Nos dijeron: mire, los pañales no se los deje tanto tiempo porque el niño se quema. Y es alguna realidad. Y nosotros estábamos pendientes de eso, de cuidar esa pequeña bendición que iba creciendo a medida que el tiempo avanzaba y que iba llenando nuestra vida de gozo y de alegría. Y así en todas las áreas de nuestras vidas. Cuando nosotros nos unimos en santo matrimonio, muchas personas nos dieron instrucciones y sabios consejos para mantener ese matrimonio. Amén. Ya sea la mujer, ya sea el hombre, pero así fue. Pero hoy Dios ha puesto un mensaje en mi corazón y son unos detalles para cuidar nuestra salvación. ¿Quiénes están dispuestos acá a cuidar la salvación tan grande que Dios nos ha dado? Por eso hoy vamos a recibir consejo de parte del Dios del cielo. Por eso quiero invitarlos, amada iglesia, para que se pongan sobre sus pies para leer la santa palabra de Dios, para que sea ella la que nos muestre qué debemos hacer, cómo debemos cuidar esta salvación tan grande, cómo debemos cuidar una salvación que a nosotros no nos costó nada, pero al Rey de la Gloria le costó su sangre preciosa derramada. Le costó el sufrimiento y los azotes, el desprecio, el vituperio a causa de nuestros pecados. ¿Cómo no cuidar esta salvación tan maravillosa y tan grande? Yo quiero invitarlos, hermanos, para que vayan conmigo a la palabra de Dios. A la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, los versículos 2 al 4. Pero no quiero iniciar esta enseñanza, esta prédica, sin antes ponernos en manos del Dios Altísimo, para que sea su gloria la que se manifieste en esta vasija de barro, para que Él se apiade de la bajeza de este siervo. Yo no soy nadie, Él es todo,
Y aquí el que debe brillar es Él, su eterno poder y deidad. Por eso quiero invitarles para que me acompañen en la oración. Padre amado, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos en esta tarde preciosa del domingo, Señor, para que sea tu gloria brillando, Señor, en esta vasija de barro, para que la palabra preciosa que tú envías a tu iglesia, Señor, para el fortalecimiento y para el crecimiento de la misma, Señor, haga el efecto en cada corazón, Señor, para que salgamos con el único deseo y propósito, Señor, de cuidar la mayor de las bendiciones, la salvación. Esta salvación maravillosa que tú nos diste por medio de la gracia infinita, por ese favor inmerecido a través de la fe en ti, Señor Jesucristo, y no por obras para que nadie se gloríe de ellas. Señor, yo dispongo mi vida para que tú me uses, Señor, en tu infinita misericordia, porque el invitado especial eres tú, Espíritu Santo de Dios, que llevas a los corazones al quebrantamiento, que provocas en ellos la tristeza, que nos lleva al arrepentimiento y que produce la salvación. Señor, convéncenos en esta preciosa noche, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Y ayúdanos, bendito Dios, a estar atentos, Señor, a la palabra, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla por obra, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, y a cada uno de los presentes en este lugar, porque sé que es con un propósito, Señor, que tú los has traído a este lugar. Y te pido que te glorifiques en cada vida, Señor, para tu honra, para tu alabanza y para tu adoración. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra: gloria al Señor, bendito su nombre, bendito el que vive. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Gracias, Señor, por tu palabra, la cual hemos leído, Señor, bajo la dirección preciosa del Espíritu Santo y en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Glorifícate en ella, Señor, y en tu iglesia, para que podamos crecer, Señor, en estatura, gracia y sabiduría delante de ti y delante de los hombres. Amén y amén. Hermanos, los invito para que se pongan cómodos y para que se gocen de la palabra, para que degusten este manjar celestial, esta palabra preciosa que da vida. Encontramos a través de la palabra de Dios el celo santo de un hombre de Dios, el celo santo del apóstol Pablo. Este hombre que dice la Biblia sufría dolores de parto hasta que el carácter de Cristo se formara en cada uno de los discípulos, en cada una de aquellas personas que en algún momento hicieron decisión de fe. Pero ahí en la decisión de fe no para todo. La vida del creyente continúa, porque dice la Biblia que nosotros debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Hasta que el carácter de Cristo se haya formado en nuestras vidas, entonces habremos alcanzado ese nivel, el nivel de la perfección. Amén. Habrá acá en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Cañaveral alguien con ese mismo deseo de alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Ese es el deseo de todos nosotros, ¿cierto? Porque dice la Biblia que si no fuese esa nuestra esperanza, vana sería la enseñanza y vana sería la predicación. Pero la esperanza de todos nosotros es alcanzar ese lugar celestial. Es pasar una eternidad
en aquel lugar que la Biblia lo señala como el cielo, un lugar de consolación, un lugar donde todo es alegría, un lugar de gozo, un lugar maravilloso que Dios ha preparado para nosotros, que el Señor Jesucristo ha preparado porque ya está preparado. Amén. Entonces vemos la necesidad de un hombre de Dios para orientar a su iglesia, para orientar a la iglesia de Cristo y decirle a la iglesia: hay que tener en cuenta ciertas cosas para cuidar esta salvación tan grande. ¿Por qué? Porque no hay que desconocer las artimañas del diablo. El diablo siempre ha operado de la misma manera. El diablo no se puede presentar tal y como él es, porque la Biblia dice que él es espanto. Si el diablo se presentara en este lugar tal y como él es, saldríamos nosotros corriendo, porque dice la Biblia que es espanto. Es espanto, ¿verdad? Pero dice la Biblia, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. La estrategia de Satanás es el engaño. Él no sabe hacer otra cosa que engañar. Él no vino a otra cosa sino a destruir y a matar. Por eso nosotros debemos estar vigilantes. Por eso nosotros debemos estar preparados para atender cada detalle que hay escrito en la Biblia para cuidar nuestra salvación. Y aquí nos habla la palabra que dice que la serpiente, figura de Satanás, con astucia engañó a Eva. Eso mismo nos puede ocurrir a nosotros en cualquier momento de nuestra vida cristiana. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque sabemos que no duerme el que guarda a su pueblo. Amén. Dice, porque vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que nosotros, como en toda relación marital, debemos cuidar la fidelidad. El matrimonio tiene una base sólida en la fidelidad. Por decir, el 99% de los matrimonios que se separan son por causa de infidelidad. Porque en el matrimonio no tiene cabida una tercera persona, al igual que en la relación con el Señor Jesucristo. No tiene cabida otra persona, porque nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero y que esta es la vida eterna, conocer a ese Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, el que Él envió. Amén. Entonces tenemos que cuidar la fidelidad a Cristo. Pero vamos a ver a través de la palabra cómo el hombre ha caído en las artimañas del diablo. Por eso quiero invitarlos para que vayan rápidamente, hermanos, al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, el capítulo 1, versículo 16. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo en esta tarde? ¿Cuántos están deleitándose de la palabra? Amén. Bendito su nombre. Dice la palabra de una manera maravillosa, Jeremías 1:16. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Aquí podemos nosotros ver a través de la palabra la astucia, la artimaña del diablo. Satanás, que fue creado como un querubín, sello de la perfección, dice la Biblia, hasta que fue hallado engaño y maldad en su corazón. ¿Y cuál fue el engaño y la maldad hallada en el corazón de Satanás? Que él quiso ser igual a Dios. Y esa es la idolatría. Y eso no ha cambiado hasta nuestros tiempos. Satanás es expulsado y ha venido a engañar, a decirle a cada persona: usted puede ser un Dios, usted puede ser igual a Dios. Y nunca, jamás de los jamases, lo creado puede ser igual al Creador. Algo diferente que dice la Biblia es que fuimos creados a imagen y semejanza,
Porque nosotros creemos en un Dios trino y nosotros también somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuántos se gozan de que el Señor nos haya hecho a imagen y semejanza suya? Pero aquí dice la palabra que la maldad del hombre, que el corazón del hombre, inclinado siempre a hacer lo malo, terminó en la idolatría. Y ese pecado es abominable delante de los ojos del Señor. Porque así como hay dolor en un matrimonio cuando se descubre la infidelidad de uno de los cónyuges, imaginémonos por un momento el dolor de Jesús de Nazaret, el dolor del padre cuando ve a sus hijos adorando a una imagen de yeso. Deplorable, ¿verdad? Ahora que nosotros lo entendemos, que fuimos libres de esa mentira y de ese engaño, sabemos que eso es algo abominable. Porque la idolatría significa adulterio y fornicación espiritual. Y déjame decirte, querido hermano, que si no puedes serle fiel a Cristo, no podrás ser fiel en nada de lo que emprendas. Porque la religión y la tradición cambió los mandamientos para engañar al hombre. Porque así opera el espíritu del engaño, torciendo las escrituras. Y cambiaron este mandamiento que tiene todo que ver con la fidelidad a Dios. Porque la Biblia dice: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Uno es. Por eso todo lo que se desvíe de esa relación personal, de esa comunión íntima con el verdadero Dios, es idolatría. Nos destituye de la gloria de Dios y provoca la ira de Dios sobre nuestras vidas. Satanás siempre ha engañado de la misma manera. Él no sabe hacer otra cosa que engañar, con astucia, porque Satanás tiene sabiduría. Debemos nosotros reconocer que Satanás fue creado y el Señor le puso muchos dones. Satanás tiene poder, pero más poderoso que el que está en el mundo es el que nos guarda a nosotros. Más poderoso que el que engaña es aquel que liberta. Amén. Entonces la invitación es para que tengamos especial cuidado en guardar la fidelidad a Dios. Ese es el principio del verdadero evangelio. El principio de la verdadera relación, como dice la Biblia, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esa relación no se puede mantener, no se puede sostener si no hay fidelidad. Por eso el apóstol Pablo advierte a la iglesia de Corintios que tengan cuidado, porque toda artimaña del diablo conduce a que nosotros le seamos infieles al Dios del cielo. Toda artimaña del diablo. Si miramos la religión y la tradición de la cual nosotros fuimos rescatados, de esas tinieblas enseñan a la gente a adorar otros dioses. Pero claro, Satanás lo hace con astucia, porque le puso a esas imágenes de yesos, que es la misma adoración pagana y babilónica. Lo único que hizo para engañar a los ingenuos fue cambiarle nombres, ponerle nombres que están en la Biblia. Y entonces llamaron a Acera, un espíritu de fornicación y de prostitución idolátrica, lo llamaron María. Por eso la María de los católicos no es más que una potestad que ejerce un dominio en cada lugar donde ustedes ven que hay una estatua de Acera y que la gente le rinde adoración. Acaba de pasar una fiesta pagana que para muchos, aún cristianos, pasó inadvertida. El día que el mundo llama de las velitas. En ese día la gente coloca en las puertas de sus casas una serie de velas. Y con esas velas le están diciendo a esa potestad de las tinieblas que entre y tome posesión de los hogares.
por eso la maldad se ha multiplicado. Por eso vemos que los pecados que abundan en este tiempo es el pecado de la fornicación, el pecado del adulterio, la pedofilia, abunda el sodomismo, todo degeneración, todo pecado aberrante en lo sexual es lo que domina en este tiempo. Ustedes son testigos que a cada lugar donde van, aún de esta ciudad, hay una potestad de esas posicionada en algún lugar. Si es en un conjunto residencial, ahí está. Si es en la entrada de un barrio, ahí está. Si es en un colegio, está esa potestad ahí posicionada. Si es en los organismos de seguridad y control, está esa potestad ahí posicionada. Y la gente cae en el engaño porque los sentidos, eso es agradable a los sentidos. Las personas en su ignorancia poder comprar un ídolo y decir voy a llevarme un Dios para la casa, parece agradable, ¿verdad? Pero eso es la mentira y el engaño de Satanás. Por eso para cuidar la relación, para cuidar la salvación, debemos cuidar la fidelidad a Dios. Y hay formas de idolatría, no es solo esa idolatría. Porque es triste ver en estos tiempos que aún el pueblo de Dios ha quitado los ídolos delante de sus ojos, pero no los ha sacado del corazón. Mucha gente aún en la iglesia añora la Navidad. Y la Navidad no tiene nada que ver con el Dios vivo. Ese es el engaño del enemigo. La Navidad es la fiesta más pagana de todas las fiestas paganas. En la Navidad quedan cautivas las almas a espíritus de melancolía, a espíritus engañadores, y por eso la gente empieza a recordar el pasado y a decir siempre que el pasado fue mejor. Y nosotros en Cristo, libres por su palabra, dice la Biblia, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Porque en Cristo vivimos un eterno presente. Porque en Cristo vivimos un futuro glorioso. Porque si nosotros mantenemos la fidelidad al Dios de la gloria, tenemos la certeza de la salvación. La certeza que si el Señor nos llama a su presencia, iremos a la salvación. Y la certeza de que si Él viniese en ese instante, seremos arrebatados, dice la Biblia. Y esa es la importancia de la fidelidad a Dios. Pero además del esquema idolátrico, como Satanás engaña al mundo entero. Porque dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso vemos que el árbol de acera está en todo el mundo. Vemos que los presidentes, porque dice la Biblia que todos los reyes de la tierra han fornicado con ese espíritu, con esa potestad de las tinieblas. Sorprendente ver en estos tiempos, redimidos por la sangre de Cristo, que tienen árbol de acera en su casa. Que el árbol es tan grande que tienen que doblarle una parte porque pasa el techo de la casa. Y ese árbol de acera lo prohíbe la palabra de Dios. Ese árbol de acera es la figura de la reencarnación de Tamuz en Baal, en el dios Sol, en Nimrod. Y es todo un engaño, es toda una maldad camuflada para que la gente no pueda ver la luz de Cristo. Entonces, ya es hora que el pueblo de Dios deseche toda forma de idolatría. ¿Cuántos cristianos en esta época van a las casas de familia donde sus familiares, ellos que no quieren venir a la iglesia, que vituperan del evangelio y van y por un tamal les son infieles al Señor? Porque dicen, venga, vamos a celebrar la Navidad. La Navidad también es de Cristo. Engaño y mentira del diablo. La Biblia dice que nosotros no debemos comer de lo sacrificado a los ídolos. Por eso muchos, por no dominar el vientre, caen en el error y les son infieles al Rey de la Gloria. Amén. Y muchos sustentan sus actuaciones en decir que aunque nosotros seamos fieles, infieles, Dios permanece fiel. Cuidado con torcer las escrituras. Ese no es el sentido de la palabra.
Esa es la condición del Eterno, que Él es fiel. Pero nosotros tenemos que permanecer fieles, porque dice la Biblia que esta carrera no es de quien la corre, sino de quien permanece hasta el final. Por eso, si hasta este momento algún miembro de la iglesia de Cañaveral estaba habituado a los ídolos, vamos a orar más tarde para que el Señor nos haga libres, para que no haya añoranzas del engaño, para que no haya añoranzas de aquellos diciembres, dice mucha gente todavía, porque eso es maldad. En los diciembres lo único que se multiplica es la maldad. Los homicidios, los accidentes a causa de las borracheras, los incestos, toda esa abominación se multiplica. El día llamado de los santos inocentes no es más que una burla a la matanza que hizo Herodes, figura de anticristo, a todos los niños. Porque así es el diablo. El diablo y la gente que está bajo el error dice: no, nosotros también adoramos al mismo Dios. Nosotros también seguimos a Jesús. ¿Acaso no fue lo que dijo Herodes cuando mandó a preguntar por Jesús de Nazaret? Dijo: vayan magos, muéstrenme, sabios, dónde nacerá él, y vienen y me avisan para yo ir a adorarle. ¿Y esa era la intención del maligno? No era la intención. La intención del maligno es matar a todos los bebés espirituales, a todos los que están empezando a caminar en Cristo, a todos aquellos que están empezando a degustar de la leche espiritual no adulterada. Por eso no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra de Dios es clara en cuanto a la idolatría. La Biblia dice: no aprendáis las costumbres de los pueblos, porque esas costumbres son vanidad. La Biblia dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Y la Navidad, desde que comienza hasta que termina, es una obra infructuosa de las tinieblas. Si tú hasta este tiempo estabas habituado a los ídolos y a engañar a tus hijos a través de un regalo y decirles que se lo trajo el niño Dios, no. Ese no es ni el niño Jesús ni el niño Dios, sino ese es un espíritu demoníaco llamado Tamuz, llamado el Dios Sol, llamado la mentira y el engaño de Babilonia la grande, la gran ramera. Y por eso, aunque muchos se sorprendan cuando pasan por iglesias cristianas y ver el árbol de acera en el altar, ver las guirnaldas, cuando dice la palabra que los apóstoles obraron un milagro por la mano de Dios en una ciudad entregada al paganismo, y estos hombres dijeron: dioses en forma de hombre han descendido. A uno lo llamaron Mercurio y al otro Júpiter. Le pusieron los nombres que tiene todo el paganismo, todo el engaño. Y dice la Biblia que salieron a adorarlo. ¿Y qué colocaron en esa adoración? La Biblia dice que en las puertas de las casas colocaron guirnaldas y toros. Cuando una persona coloca guirnaldas en las puertas de las casas, están diciendo: esta casa está prostituida a la idolatría. En esta casa vivimos la fornicación y la prostitución. Si la vives espiritualmente, también la vives en la carne, porque así lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice que este pueblo al ídolo pregunta, al leño de madera, y el ídolo le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y cambiaron a su Dios para fornicar, y fornicaron debajo de todo árbol frondoso, figura del árbol de Navidad. Por lo tanto dice que Dios los entregó, y que sus hijas fornicarán y sus nueras cometerán adulterio. No se puede jugar con el Señor, no se puede jugar con la fidelidad a Dios. O le somos fieles al Dios verdadero, o vivimos prostituidos por el engaño de la idolatría. También la palabra nos advierte de una situación con la cual nosotros le somos infieles a Dios. Y esta situación es muy común.
Y esta situación está registrada en la palabra, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué hay en el mundo? El mundo tiene su música, el mundo tiene su moda, el mundo tiene su forma de ver las cosas. Y si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios y estás en adulterio, y un adúltero no es fiel. Por eso dice la Biblia: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando eres amigo del consumismo, eres amigo del mundo. Cuando eres amigo de las marcas y de tantas cosas que embotan la mente aún del creyente. Porque ¿cuántos creyentes prefieren comprar zapatos de 300,000 pesos para darle gusto a la egolatría de sus hijos, que sembrarle a un hermano o una hermana que no tiene zapaticos para venir acá a la iglesia? Porque esa es la amistad con el mundo. La carne nunca se va a saciar, y los que viven en la carne nunca podrán agradar al Dios del cielo. Porque dice la Biblia: gran ganancia es la piedad añadida del contentamiento. La Biblia dice que tener para comer y para vestir ya es gran ganancia. Pero el mundo se está metiendo a la iglesia. La iglesia quiere más mundo que espíritu. La iglesia quiere más tener de lo que tiene el mundo que de las cosas del Señor. Y esta forma de amistad con el mundo también debemos tener cuidado de ella. No debemos tener ninguna clase de amistad con el mundo. El mundo quiere sensualidad, y la Biblia dice que en los sensuales no está el Espíritu de Dios. ¿Para qué buscas la sensualidad del mundo? ¿Para qué es lo que buscas del mundo? El mundo no tiene nada bueno que ofrecerte. Y cuando eres amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. También hay algo que hace que nosotros no podamos mantener la sincera fidelidad a Dios. Y esta palabra está en Colosenses 3:5. Gloria al Señor. Bendito el que vive. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El amor al dinero. El mundo está plagado de situaciones que provocan en el hombre y despiertan en los sentidos toda clase de avaricia. A través de los carros, a través de las casas, a través de los diseños de los conjuntos residenciales, el mundo provoca en todos nosotros una cierta avaricia, un cierto deseo por estar mejor, entre comillas. Como si el estar bien o llevar una vida de felicidad tenga que ver exclusivamente con lo material. Ese es el engaño de Satanás. Y a través de la Biblia dice que Satanás le ofreció a Jesús de Nazaret, tentándolo, todas las riquezas de la tierra. Y esa es la misma estrategia que utiliza con nosotros. Las falsas ideologías, las falsas teologías, dicen: usted es hijo del rey y usted tiene que vivir como un príncipe. Mentiras del diablo. Usted dele gracias a Dios porque hoy tuvo que comer. Dele gracias al Rey de Gloria
porque Él no nos ha desamparado. Pero todas estas cosas que estimulan nuestros sentidos nos alejan de Dios. Si nosotros nos descuidamos, porque la estrategia del enemigo es engañar nuestros sentidos. Todos sabemos que un carro sirve para lo mismo, así sea el carro más barato hasta el carro más caro, sirve para lo mismo. ¿Cómo entender que la gente haya caído en esa avaricia? En ese deseo de tener y de tener y de tener. Los celulares, los juegos electrónicos, todo lo que es tecnología se desactualiza rápidamente. ¿Y por qué se desactualiza tan rápido? Porque el deseo de nuestra avaricia es más grande que la necesidad. Y ahí debemos cuidar nuestras vidas. Porque dice la Biblia que donde está que nuestro corazón, allí está nuestro tesoro, ¿cierto? ¿Cuántas personas están educando esta nueva generación en el amor a las cosas vanas y terrenales? ¿Cuántas personas están educando a sus hijos que ya ni siquiera levantan las manos para adorar al Señor? Pero déjenlos una tarde frente a los juegos electrónicos a ver si parpadean o se cansan. Y nosotros mismos enseñándoles a nuestros hijos a serle infiel a Dios. Nosotros mismos sin ejercer la autoridad que tenemos sobre nuestros hijos. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. No interesa que su hijo no entienda qué es lo que está haciendo. No interesa que su hijo no entienda muchas veces la enseñanza. No interesa. Lo que interesa es que usted lo corrige y lo discipline en la verdad de Dios. Porque ese falso amor del mundo ha penetrado a los corazones aún de los cristianos. Aún piensan que querer a un hijo es darle cosas de marca, que querer a un hijo es comprarle cuanto juego salga, cuanta novedad haya. Esa es la mentira y el engaño del diablo. El que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. Le enseña del temor a Dios. Le enseña el camino de la verdadera felicidad. Porque ¿qué van a hacer de esos hijos que se les ha dado todo? Van a hacer hasta un mal para la sociedad. Por eso dice la Biblia que por el mal testimonio de muchos es blasfemada esta santa palabra. Porque muchos se convierten de labios al Señor, mas no de corazón. Muchos les es difícil demostrar el verdadero amor a sus hijos y le demuestran el mismo amor con el que fuimos criados nosotros. Un amor pegado a los sentimientos, un amor que no tiene nada de sacrificio, un amor de pura circunstancia y apariencia. Entonces dice la Biblia que la avaricia es idolatría. ¿Cuál es la avaricia que hay en tu corazón? ¿Qué estás deseando que no tienes? ¿Por qué no tienes contentamiento con la vida que Dios te ha dado? Si tienes un trabajo y ganas, ya estás deseando otro, ya quieres vivir en las condiciones que viven otras personas. ¿Por qué? Porque hay avaricia en nuestros corazones. Y el diablo nos engaña. ¿Cuántas personas no tienen para comer, pero tienen de todo lo material? Tienen televisor LCD, plasma 3D, todo, y no tienen para comer. Qué ironía, ¿cierto? Porque hay avaricia y deseo por el mundo, por las cosas que se ven, por las cosas que puede hacer que la gente viva apariencia, viva mentira y engaño. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Bendito el que vive. A su nombre la gloria, la honra y la alabanza. Dice la palabra: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquel que no mantiene la
sinceridad, fiel a Dios. Aquel que no mantiene un corazón puro para Dios, sino un corazón dividido sirviendo a dos señores, no le puede ser fiel al Dios de la gloria. Aquel que no ama con el amor verdadero no puede de toda su alma amar al Señor. Aquel que no dispone de lo mejor de su tiempo, de lo mejor de su vida para el Señor, no le podrá amar con todas sus fuerzas. Dios solo admite el primer lugar en tu vida. Todo lo que quite ese primer lugar a Dios es idolatría. Llámese hijos, llámese trabajo, llámese deseo por el dinero, llámese deseo por el mundo, por las modas, por todo eso es idolatría. Y donde hay idolatría hay fornicación y hay adulterio, tanto espiritual como en la carne, porque escrito está. Entonces nosotros tenemos como deber amar a Dios como mandamiento, gran mandamiento dice la Biblia, amar a Dios pero no a la manera del mundo, no buscarle cuando le necesitamos, porque muchas veces en el momento de la aflicción hay rodillas para doblar, el momento de la aflicción hay quebrantamiento y lágrimas que salen del quebrantado. Pero cuando hay abundancia, qué dificultad para buscar a Dios. Qué dificultad para venir al culto. Muchas personas piensan que le hacen un favor a Dios por venir a este lugar. Y ese es el engaño del diablo. Yo no le puedo hacer ningún favor a Dios. Él me ha hecho todos los favores inmerecidamente, porque nada merezco de Él, sino que su misericordia nos alcanza cada día. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero también en estas advertencias hermosas que hace el apóstol hay una, dice, cuidado porque les pueden estar predicando a otro Jesús. El engaño del diablo es ese, predicar a otro Jesús. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Dice la palabra, la naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿No os enseña? Hay una pregunta, ¿verdad? Entonces mire cómo el engaño de Satanás nos vendió otro Jesús. Dios abomina las imágenes y la tradición nos vendió un Jesús de una imagen. Un Jesús de cabello largo, deshonrando la palabra, la mentira y el engaño de Satanás. ¿Y cuántos aún cristianos tienen esa imagen en su mente y en su corazón? ¿Cuántos aún lo ve uno en literatura para evangelizar, donde imprimen una imagen de este abominable ídolo? Porque ese no es Jesús de Nazaret. Jesús no se contradice en su palabra. Tal vez muchos al orar cierran sus ojos y lo primero que viene es la imagen del falso Jesús. Viene la falsa adoración. Porque es que Dios prohíbe las imágenes. Y las prohíbe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La Biblia dice claramente que los gentiles ofrendan o sacrifican o ofrecen a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. El Dios verdadero no comparte su gloria con nadie y menos con una imagen. Una imagen que tiene ojos pero no ve, que tiene garganta pero no habla, que tiene oídos pero no escucha. Y mire cómo ha venido el engaño de Satanás.
¿Y por qué a través de las imágenes? Porque nosotros somos sensoriales, tenemos sentidos. Y la imagen es algo que es muy difícil de borrar de nuestra mente. Según los entendidos y estudiosos, lo más difícil de borrar del cerebro es una imagen. Y el engaño de Satanás está ahí. Muchos creyentes todavía piensan que ese otro Jesús tiene algo que ver con el Jesús verdadero. Y aquí la palabra nos enseña, primero por el mandamiento de la fidelidad a Dios, que Dios no admite, no tolera, sino que aborrece toda forma de imagen o escultura. O sea que ese Jesús pintado, ese Jesús esculpido es una mentira. Ese es otro Jesús que no debes recibir. Y si lo recibiste por la ignorancia, debes pedir al Dios del cielo que borre de tu mente toda imagen de la tradición, todo Baal, toda mentira y todo engaño. En Isaías 53:2 dice la palabra: gloria al que vive y reina para siempre. Alabado tu nombre, Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. El falso Cristo de la religión y del engaño tiene una figura atractiva. Una figura que a la vista no se sabe si es, no se sabe qué es. Si es una mujer o si es un hombre. Yo me pregunto si dice la Biblia que Jesús de Nazaret fue entregado por Judas a través de un beso. Tan parecido era a su pueblo que fue a través de un beso. Si fuera diferente a ellos, no había sido necesidad de señalarle con un beso. Y mire el engaño de la tradición cuando la Biblia dice que no había hermosura ni parecer en él, para que ese no fuese su atractivo. Y muchos dirán, bueno, pero es que está hablando del sacrificio de la cruz. No, claramente dice la Biblia acá, no hay parecer en él. No está hablando del momento, está hablando que el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y vino y tomó la débil condición humana, no era un hombre físicamente atractivo. Lo dice la palabra, ¿verdad? Ya lo que pasa en el momento de la cruz, que su rostro es desfigurado, ya es un tema de estudio. Pero acá está diciendo la Biblia cómo es Jesús de Nazaret. Físicamente no es lo importante de Jesús de Nazaret. Y sí, el engaño de la religión babilónica fue presentar a un falso Jesús. Por eso es el temor del apóstol y por eso es la advertencia. Pero si viene alguno predicando a otro Jesús, a un Jesús cuyo atractivo es la apariencia física, que expresa en lo físico y en la imagen piedad, ese no es el verdadero Dios. Ese no es el verdadero Jesús de Nazaret. Por eso muchos habituados a los ídolos siguen pensando que cuando se habla de esta manera, que cuando se predica el evangelio puro como está en la Biblia, dice usted no tiene amor. No es que no tengamos amor, sino que es que usted no tiene a Jesús verdadero. Tiene al Jesús que tiene apariencia de piedad, al engaño, porque la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y eso dice la palabra. Ahora miremos lo que dice la Biblia en Filipenses 2:5. Del 5 hasta el 11 vamos a leer. Bendito su nombre. Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11. Alguien que quiera leer esta palabra fuerte, ponerse sobre sus pies. Filipenses
del 5 al 11, bien fuerte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿Quieren recibir al verdadero Jesús? Dice la Biblia que tomó forma de siervo. O sea, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios. Esto nos indica por la palabra que Él vence el poder del pecado y de la muerte en franca lid, o sea, en la débil condición humana, tomando la forma de siervo. Ese es el verdadero Jesús. Dice la Biblia que Él también se humilló a sí mismo. Ese es el verdadero Jesús. Y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Esa es la imagen del verdadero Jesús. Lo demás es lo que el hombre quiere, lo que los sentidos del hombre quieren. ¿En qué se fijó el profeta Samuel para rey para Israel? En la apariencia, en lo que estaba puesto delante de sus ojos. Por eso las artimañas del diablo van enfocadas a engañar nuestros sentidos. Nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de cada persona. Pero déjeme decirle que con una imagen, Satanás ha corrompido y tiene al mundo entero bajo su dominio. ¿En qué lugar del mundo no está esa imagen y no conocen esa imagen? Los niños nacen y ya Jesús dice. ¿Por qué? Porque ese es el engaño del diablo. El Jesús verdadero, el original, tomó la forma de siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la palabra en Hebreos 5, vamos a Hebreos 5, del versículo 7 al 9. Dice la palabra, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí también tenemos la figura de Cristo. Una de las características de Jesús de Nazaret es que fue 100% hombre. Y dice la Biblia que a causa de su temor reverente. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría si no es el temor a Dios? Si quieren ver a Jesús de Nazaret, mírenlo a través de las Escrituras. Si quieren imitarlo, tienen que empezar o tenemos que empezar a imitar todo lo de Él, tomar la condición de siervos, porque en eso está la vida del creyente, en humillarnos, en ser obedientes, en tener un temor reverente y lograr llegar a que nuestra obediencia sea perfecta, como la de Jesús de Nazaret. Pero también hace otra advertencia el apóstol. Hemos hablado ya de dos cosas, que el diablo, utilizando artimañas a través de nuestros sentidos, busca que nosotros le seamos infieles a Jesucristo. Por eso dice que el apóstol nos cela con celo santo, porque es uno solo Dios. Busca diferentes maneras, pero todo a través de los sentidos, porque estos sentidos le gusta todo eso, nuestros sentidos. Pero también dice otro evangelio,
Y eso sí que hay otros evangelios. Hay un evangelio que no le es suficiente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese evangelio quiere añadirle a la gracia las obras. Ese evangelio quiere judaizar a la gente. Ese evangelio quiere añadirle también cosas que no están registradas en la Biblia. Porque todos nosotros sabemos que la salvación es por gracia. O sea, un favor inmerecido. No necesita más la salvación. El otro evangelio dice Gálatas 1:6. Todos los falsos evangelios quieren añadirle o quitarle a la obra de gracia. Para muchos no es suficiente la obra expiatoria de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Y cuando al evangelio quieran añadirle o quitarle, ese no es el verdadero evangelio. Aleluya y gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive y reina para siempre. Dice la palabra en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué un evangelio diferente? Los católicos tienen otra intercesora. Y la Biblia dice hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres. Ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio verdadero. Los legalistas o los que quieren añadirle a la gracia las obras de la ley, dicen no coman carne, guarden el sábado, circuncídense, porque es necesario añadirle a la gracia las obras de la ley para ser salvos. Ese es otro evangelio. El falso evangelio le dice a la gente, usted tiene otra oportunidad después de muerto. Se le hacen aquí unos rezos y todo y se saca del purgatorio que no existe para el cielo. Mentiras, ese es otro evangelio, ¿cierto? Porque fue necesario ¿cuántos sacrificios? Uno solo, una sola vez y para siempre. Pero me sorprende lo que está pasando en la actualidad. Y eso lo podemos ver en esa carta preciosa de Judas, en el capítulo 1, el versículo 11. Esto es la actualidad y de esto tenemos que tener especial cuidado. Porque en muchas iglesias cristianas se está predicando otro evangelio. Aleluya al Señor. Bendito su nombre. Dice la palabra, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balán, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Acá nos está hablando la palabra de otros evangelios que se viven aún dentro de la iglesia cristiana. Cuando dice la Biblia, han seguido el camino de Caín. El camino de Caín es el camino del engaño. Caín, le dijo el Señor, si bien hubieses hecho, no habría sido enaltecido, no había sido, o sea, el Señor también le había dado su parte a Caín. Pero dice la Biblia, de todas maneras, como Caín era el primogénito, la maldad estaba en el corazón. O sea, a la puerta del corazón de Caín ya estaba la maldad, y esto es lo que han seguido muchos aún en el cristianismo. Un evangelio de maldad, un evangelio de engaño, un evangelio de haga lo que quiera, solo venga aquí,
levante las manos y cante que usted ya es salvo. La mentira. La Biblia dice, sin santidad nadie le verá. La Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Si en la iglesia le están enseñando a celebrar la Navidad, esa iglesia lo está mandando para el infierno. Esa iglesia le está enseñando el camino de Caín. Porque toda esa descendencia babilónica es la descendencia de Caín. Esa descendencia de maldad y de pecado. Esa descendencia que no busca la forma de agradarle a Dios, sino de quitar el que está delante en sus propios medios. ¿Cómo lo quitó Caín a Abel? Matándolo. Eso es lo que está buscando ese otro evangelio. Matando la fe genuina, la fe original en las personas para llevarlos al camino de la maldad, al camino de la Babilonia, al ecumenismo y al sincretismo religioso como una señal de los últimos tiempos. Por eso dice la Biblia que el apóstol hace un énfasis especial, otro evangelio. Hay otros que están predicando este camino de Caín. Hagan lo que quieran, vivan como quieran, traigan sus diezmos, sus pactos, sus ofrendas, que Dios es bueno. Están hablando del mismo Dios falso de la religión. Podemos vivir en fornicación, lo importante es que nos amemos. Mentira y engaño del diablo. Ese es el camino de Caín. Yo puedo casarme y volverme a casar porque es que no me entendí con mi primera pareja, con mi primera esposa por problemas de carácter. Resulta que ella era muy mal geniada. No. Ese es el camino de Caín. Entonces se casan y el hombre de otro evangelio justifica ese matrimonio. Porque toman la palabra y la tuercen. Por eso dice la Biblia, son nubes sin agua. Y las tuercen porque la Biblia hace una salvedad y se apegan de esa salvedad para hacer lo que ellos quieren, para vivir de acuerdo a las concupiscencias de su corazón. Pero si viene el Señor Jesucristo y esa persona que está engañada, ¿a dónde irá esa alma? Al infierno, porque han tomado el camino de Caín. Pero dice la Biblia, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error de Balaam, la ambición al dinero, al ganarse el dinero fácilmente. No, es que es difícil, las almas no llegan. Entonces están los conciertos, los espectáculos, boletas de 70,000, de 150,000 para ver a los ídolos de la farándula cristiana. Pero no pueden adorar, no pueden hacer nada porque sus vidas no están limpias delante del Señor. Quieren mega iglesias, pero a costa del bolsillo de los demás. Pacte, siembre, compre, dé, que es para el reino de los cielos. Mentira, lo que quieren es lucrarse. Lo que quieren es llevar a la gente al engaño. Llevar a la gente y volverla a la antigua Babilonia, a la iglesia católica, a comprar indulgencias. Pacte 1 millón para que Dios le sane. Nadie puede comprar el favor de Dios. La moneda del reino se llama la fe. Dice la Biblia que los apóstoles vieron que este hombre tenía fe para ser sanado. No le preguntaron que si tenía 1 millón de pesos para pactar. No le dijeron, aquí la regla es el dinero ahora y el milagro después. Porque esos torcieron el evangelio, porque cayeron en el error de Balaam, el gustico por el dinero. Y la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero también la Biblia nos advierte de otro evangelio, la contradicción de Coré. ¿Y cuál es esa contradicción de Coré? Coré quiso tener los mismos derechos o creyó tener los mismos derechos que el ungido de Dios, que Moisés. Entonces vemos cuántas personas levantan iglesia y lo hacen a su manera, pero ahí no está Dios. Lo único que hacen es amontonar gente para llevarlos a la perdición.
porque todo eso es rebeldía. Todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios es rebeldía. Esa es la rebeldía. Y esa es la rebeldía, la contradicción de Coré. Dijo, yo también tengo dones espirituales. Yo también oro por los enfermos y ellos se sanan. Yo también cuando predico el evangelio, la gente entiende la palabra. Pero no se trata de eso. No se trata de eso, porque la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Si Dios nos llama para ejercer un ministerio evangelístico, Él nos va a dotar de los talentos, pero eso lo recibimos de Dios. Esto no identifica ni es una característica inherente al cristiano genuino. Por eso tenemos que tener especial cuidado de guardar este evangelio, de guardar la sana doctrina, de velar para que nuestros pastores, para aquellas personas que Dios les ha hecho ese llamado, que les ha dotado, no se extravíen, no tomen el camino de Caín, no caigan por el lucro en el error de Balaam y mucho menos en la contradicción de Coré. Por eso es tan hermosa la palabra y la enseñanza cuando dice la Biblia que tampoco debemos recibir otro espíritu. Porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, se produce algo maravilloso, un cambio en la vida de todos nosotros, ¿verdad? Muchas personas no han salido de la tradición y buscan en la vida cristiana experiencias místicas muchas veces. Muchos están esperando que caiga escarcha, que caiga oro, y así engañaron en Chile a todo un pueblo. Hicieron caer oro falso, escarcha, mentiras y engaño, y los mismos noticieros, para vergüenza de aquellas personas, llevaron lo que caía en ese templo y era pura falsedad, pura mentira y puro engaño. ¿Por qué? Porque es que la búsqueda del Señor Jesucristo no debe ser por motivos egoístas. Cuando nosotros recibimos otro espíritu que no es el del Señor, entonces recibimos división, recibimos el espíritu de Jezabel, recibimos todo menos el Espíritu Santo de Dios. Cuando se recibe el Espíritu Santo de Dios, una de las características, dice la Biblia, que cuando los apóstoles estaban reunidos en el momento del Pentecostés, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y nos habla de dos señales. Las lenguas humanas no eran lenguas angélicas, eran lenguas humanas los que recibieron por señal, porque todos los que hablaban diferentes idiomas entendían las maravillas que hablaban y testificaban del Señor. Y un hecho consecuente de la llenura y del bautismo del Espíritu Santo es hablar con denuedo la palabra de Dios. Aquel que le tiene miedo a todo, aquel que le tiene miedo a testificar de Jesús, déjeme decirle que no ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros solo necesitamos abrir nuestra boca, que Él la llenará. Amén. Entonces dice la Biblia que hay que cuidarnos de ¿qué? De mantener la fidelidad a Dios, que hay que cuidarnos de que no nos metan otro evangelio, que no nos enseñen a otro Jesús y de que no recibamos otro espíritu. ¿Cómo se sabe cuando hay una iglesia o hay un pueblo que ha recibido otro espíritu? Sencillo. La Biblia dice que hay unas obras de la carne. La Biblia dice que hay una sabiduría terrenal. Y esa sabiduría terrenal es la que produce celos, iras y contiendas. ¿Habrá celos, iras y contiendas en la iglesia? Porque no se ha recibido el Espíritu Santo de Dios, sino otro espíritu. Muchos se preocupan y se ocupan más en la experiencia mística que en una verdadera relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque esa relación con el Espíritu Santo de Dios es para producir dos clases de frutos. El primero, dice la Biblia,
frutos dignos de arrepentimiento. Y lo segundo, dice la Biblia, frutos dignos de conversión. Aquellos que dicen, no, yo soy esto, yo soy lo otro, pero tienen una vida sin frutos, no han recibido el Espíritu de Dios, han recibido el espíritu del mundo. Yo quiero invitar a los hermanos para que se pongan sobre sus pies. Y vamos a orar y a darle gracias al Dios de la gloria. Vamos a despedir este culto y esta enseñanza pidiéndole al Señor que nos ayude y que nos guarde. Nos guarde de recibir a otro Jesús. Y si aún hay en la mente de cualquiera de nosotros el falso Jesús de la religión, hoy el Espíritu Santo va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Hoy no solo lo sacaremos delante de nuestros ojos, sino también de dentro de nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos una vez más delante de ti a implorar tu favor y tu misericordia, a recibir un toque tuyo, la llenura de tu Santo Espíritu y la sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría que dice tu palabra, que podemos pedírtela y que tú nos la das abundantemente y sin reproche. Esta sabiduría que primeramente es pura, benigna, pacífica, llena de amor y de misericordia, que no admite incertidumbre ni hipocresía. Señor, porque el anhelo nuestro es conocerte. Esa es la vida eterna, conocerte a ti, Señor, obedecerte, y necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, te pedimos, oh Dios de la gloria, que toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado, sea ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, desarraigada de nuestra mente y de nuestro corazón. Todo falso Jesús que hayamos recibido en nuestra ignorancia y que aún había perseverado esa semilla y permanecido ahí esa maleza, Señor, por favor, ahora arráncala, Señor. Dios mío, haznos entender a través de tu Santo Espíritu que nosotros no necesitamos ver una imagen, Señor, que tú no moras en los templos hechos por manos de hombres. Tú moras en el corazón contrito y humillado y aquel que es temeroso de ti. Ayúdanos, bendito Dios, para que todos esos engaños, Señor, en los cuales ha caído la iglesia de Cristo, tu iglesia, Señor, sean desarraigados, oh Dios de la gloria, de tantos ministerios que empezaron bien el camino, Señor, pero en poco tiempo, Señor, fueron extraviados por un evangelio diferente, porque el enemigo, Señor, tocó el lado débil del ser humano, la riqueza, Señor. Todos quieren tener riqueza, Señor. Y dice la Biblia que no nos hagamos tesoros acá en la tierra, donde la polilla y el horrín corroe, sino que nuestros tesoros sean hechos en el cielo. Ayúdanos, bendito Dios, a entender de todo corazón y a practicar tu palabra, a vivir en obediencia y en sujeción, a bajo ninguna circunstancia ni manera contristar a la maravillosa persona del Espíritu Santo, con la cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Señor, ayúdanos para dar frutos dignos de arrepentimiento y frutos dignos de conversión. Señor, que no tengamos parte con este mundo. Aunque estamos en el mundo, dice tu palabra, no somos del mundo. Aunque vivimos dentro de un cuerpo de carne, no militamos para la carne, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a tener bajo tu autoridad nuestros sentidos, Señor, para que no sean desviados por el engaño de Satanás, que a través de las imágenes, Señor, a través de poner las cosas atractivas, codiciables y deseables, Señor, nos engaña. Padre, ayúdanos, necesitamos de ti, necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder hablar con denuedo tu palabra, Señor. Y mientras esto sucede, Señor, yo te pido que extiendas tu mano a favor de nosotros, obrando milagros, obras, prodigios, señales, sanidades, para tu gloria y alabanza, Señor. Hemos creído a tu palabra, Señor, y ella es fiel. Tú eres fiel y verdadero. Y sabemos, Señor, que estás preparando una iglesia pura, limpia, sin mácula, sin mancha y sin arruga, sin ningún rezago de la tradición y del engaño,
sino una iglesia lavada por la sangre de Jesús de Nazaret. Una iglesia redimida y justificada en ti, Jesús de Nazaret. En tu obra maravillosa en la cruz del Calvario, con tu muerte y tu resurrección. Porque juntamente hemos muerto contigo al pecado para resucitar a la vida eterna. Porque sabemos que estos cuerpos de carne, estos cuerpos corruptibles, serán transformados por el cuerpo de la gloria tuya. Y así, creyendo en tu palabra, Señor, sabemos que hoy nos has ministrado y hablado a través de ella, Señor, para que lo que quedaba del pasado sea desarraigado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.